Proyecto de Formación Situada, Colegio Rodrigo Arenas Betancourt, IED 2022. Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Paulo Freire. Hilando conceptos en ciclo 3. Pregunta-problema. ¿Qué estrategias fortalecen la competencia comunicativa y el desarrollo del pensamiento de los estudiantes del ciclo 3 del Colegio Rodrigo Arenas Betancourt? El objetivo general de nuestro proyecto es apropiar estrategias didácticas jerarquizadas y estructuradas que conlleven a la completud de significación de los conceptos en todos los campos del pensamiento. Lo que pretendemos aquí es que se logre un aprendizaje significativo del concepto. Desde nuestra propuesta, apostamos por la apropiación de estrategias didácticas que respondan a las necesidades del contexto de aprendizaje escolar, orientadas a profundizar las lógicas con las que están estructurados los diferentes campos de pensamiento. Objetivo específico: jerarquizar proposiciones en una estructura conceptual, categorizando los conceptos a través del uso de ideogramas, aplicando y ejemplificando la realidad. Pasos del proyecto de formación situada. Primero, el contexto. Segundo, la elección de ciclo. Tercero, la competencia de pensamiento. Y cuarto, la estrategia que vamos a usar. El Colegio Rodrigo Arenas Betancourt está ubicado en el barrio El Carmen y Centro A de la localidad novena de Fontibón. Está conformado por 2 sedes. En la sede A tenemos desde grado jardín hasta grado 11 y en la sede B contamos solamente con el grado jardín. También tenemos un jardín asociado en el cual tenemos prejardín con la Secretaría de Integración Social. Por su ubicación estamos entre industrias, talleres, bombas de servicio, bares, panaderías, residencias y consideramos que nos encontramos en una zona de alto riesgo. Nuestro proyecto educativo institucional se llama Hacia una cultura del emprendimiento a través de la ciencia y la tecnología. En esta institución brindamos una educación pública mixta, abarcamos primera infancia, primaria, secundaria y media, y en la media tenemos alianza con el SENA para sacar a nuestros chicos como técnicos laborales en 2 programas técnicos. Algunas características socioeconómicas de nuestra población está determinada porque viven en familias extensas. Algunas de ellas además están conformadas por sus tíos y tías o abuelitos, esto último bastante marcado en los últimos años, y lamentablemente muchos de los padres de familia están separados o en vía de separación, algunos por resultados de la pandemia. En su generalidad, muchos de nuestros padres tienen empleos informales, algunos son vendedores ambulantes, algunos otros están empleados en industrias, pero la mayoría de ellos pues tienen unos ingresos no muy altos. Algunos grupos son disgregados y han tenido que ir a otras localidades o ciudades, incluso al campo, a raíz de la situación de la pandemia, pero con el tiempo ha venido regularizándose esta situación. Ciclo educativo seleccionado. Nuestro ciclo seleccionado es el ciclo 3, compuesto por los cursos 5º, 6º y 7º, que es el conceptual avanzado. Este ciclo históricamente ha presentado los mayores índices de reprobación escolar, así como la ruptura de procesos entre la educación primaria y la secundaria. Perfil de los estudiantes de ciclo 3. Las edades de estos chicos están entre los 9 y los 13 años. Son estudiantes que reconocen gusto por aprender, estudiar, superarse, teniendo un objetivo personal y profesional a cumplir en su vida, de acuerdo con sus gustos e intereses. En cuanto a las interacciones sociales, manifiestan el agrado y felicidad por compartir con sus pares en espacios físicos del colegio, más aún en estos momentos de retorno a la presencialidad. Han iniciado su proceso de preadolescencia, por ello hacen una socialización externa a la familia, buscan mejorar su autoestima y la confianza en sí mismos y por ende su búsqueda de identidad y necesidad de pertenecer a un grupo. Tienen dificultades para el manejo del éxito y el fracaso en medio de interacciones sociales.
Buscan tener mayor independencia en la regulación de sus actitudes. Todos requieren ser escuchados por los adultos para ubicarse en el mundo y entender los cambios imprevistos, manifestando en la conformación básica del carácter, inestabilidad, irritabilidad y a veces agresividad. Algunos requieren el abrazo, cariño y palabras positivas para mejorar en la autoestima y la autoconfianza. Características de su desarrollo comunicativo. Los estudiantes decodifican, ejemplifican y pueden hacer clasificaciones de elementos dentro del texto. En el nivel de lectura se observa que tienen baja comprensión lectora, haciendo una lectura literal, pocas veces van a una lectura más profunda. En cuanto a hábitos de lectura, son frágiles sin profundizar en aspectos claves textuales. Buscan información textual, pero aún se les dificulta seleccionar apropiadamente lo concerniente al tópico dado. Su interacción con otros estudiantes en conversaciones significativas académicas es escasa y es necesario hacer refuerzos en este aspecto. Manejan un vocabulario básico, pero por ello su nivel de creación de textos auténticos es escasa y necesitan profundizar en este aspecto. Estrategias de mejoramiento estudiantil. Nivel académico, enfocado en realizar procesos de adaptación y refuerzo a los estudiantes extranjeros y de otras regiones del país. Flexibilización del currículo, reconociendo los ritmos de aprendizaje y armonizando los procesos de los estudiantes. Con los estudiantes de inclusión se realiza un PIAR, plan individual de ajustes razonables a nivel cognitivo, social y emocional, adaptación del currículo y formas educativas y seguimiento personalizado a cada estudiante y o otros sin diagnosticar. A nivel convivencial y socioemocional, se busca fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional de los escolares a partir de un diálogo empático entre ellos, diferentes realidades que circulan entre ellos y su entorno de vida cercanos. Apoyo a la estrategia de Félix y Susana de la Fundación Sura, acciones orientadas a fortalecer el manejo de emociones, talleres planteados por orientación escolar y coordinación, diferencias que fortalecen nuestra sana convivencia, el sentido del poder, de la estética, cartillas para todos los ciclos de preescolar a bachillerato, construcción de una convivencia a través del arte. Competencia, pensamiento, conceptualizar conceptos avanzados, operaciones intelectuales, supraordinación y subordinación, exclusión e infraordinación. Actividad rectora. Inicia con el concepto de los estudiantes a través del diálogo y trabajo colaborativo, integrando los campos de pensamiento. El objetivo de este método es que los niños alcancen un desarrollo intelectual, habilidades tanto individuales como de socialización y por tanto afectivas, aprendiendo a comunicarse asertivamente. Su dimensión dominante es la cognitiva. En este proyecto, los campos de pensamiento se instauran como espacios de interacción disciplinar que articulan a los procesos misionales las reflexiones pedagógicas en torno a la adquisición de aprendizajes básicos y esenciales del pensamiento. Para ciclo 3 refieren comparar, clasificar, jerarquizar y sintetizar. Las estrategias metodológicas y didácticas que manejamos en el colegio se inicia precisamente con una pregunta problematizadora, ¿sí? En donde de ahí nosotros derivamos la intención y la atención del estudiante, en donde tenemos en cuenta el contexto y tenemos en cuenta textos, imágenes, mentefactos, todo lo que queremos que el niño precisamente empiece a crear. Se jerarquiza precisamente el concepto, sus características, se hacen proposiciones, se establecen las relaciones entre las distintas proposiciones y conceptos que ellos lleven y hacemos una pequeña retroalimentación en donde ellos hacen precisamente su escrito o elaboran ese producto final, el cual puede ser y podemos trabajar mentefactos, mapas conceptuales, discursos. Ya la evaluación debe ser, nosotros la manejamos de una forma más formativa,
que es sumativa. Para que los estudiantes puedan realizar el mentefacto, se utilizó precisamente la sala de sistemas, en donde vemos precisamente el desarrollo del pensamiento en este campo que es ciencia y tecnología. La comunicación y arte expresión precisamente es cuando ellos por medio de esto crean también sus mismos escritos, en la cual podemos ver en una forma artística con sus dibujos, en donde ellos también vieron y encontraron mitos matemáticos y en donde ven toda una historia. Por esto todos los campos de pensamientos en esta temática que fue el mito fueron inmersos. Buscamos que los estudiantes se interrelacionen con sus compañeros y teniendo en cuenta su entorno y las actividades que se realicen siempre desarrollen y fortalezcan sus competencias comunicativas, teniendo en cuenta siempre que somos seres humanos integrales. El Instituto Merani nos dio un cuadro que es para nuestro proyecto en el ciclo 3, enfatizando en la conceptualización como competencia y cuyo instrumento de conocimiento podemos tomar como tema el mito, la leyenda, entre otros, abordando diferentes entes de búsqueda e información, donde los chicos propongan diferentes aspectos propios del tema, trabajando en mapas mentales, mentefactos, creación de diferentes elementos, partiendo desde los diferentes campos del pensamiento, como son el pensamiento matemático, pensamiento científico, pensamiento histórico, diseñando también materiales de apoyo con los diferentes docentes. Este tiempo está estimado para 3 años.